Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, 2 de la tarde, 28 minutos. Mientras ustedes van dejando su like ahí en la transmisión en vivo, nosotros vamos a arrancar tratando de hacer esta tarea titánica, que es la de resumir un poco qué es lo que pasa en la Argentina, en el mundo, y con una semana que pinta realmente interesante por un montón de cuestiones. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana, por ejemplo, en la comisión que fue emplazada para que Espert finalmente labure un poquitito. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, vamos a ver qué pasa con la economía, que evidentemente todos los números indican que no repunta. También vamos a estar hablando de Pablo Grillo, y creo que me parece que podríamos empezar justamente con esa noticia, porque creo que es una de las más importantes. Hay novedades en la causa de Pablo Grillo. Vamos a hablar también de la evolución de su estado de salud. Hablemos primero de la causa que investiga el disparo que dejó al borde de la muerte a Pablo. Recuerdan ustedes en aquella marcha el 12 de mayo, donde la división balística de la policía de la ciudad, y esta es la información relevante, la información importante, acaba de reconstruir la trayectoria de la granada de gas lacrimógeno que le terminó, rompiendo, destrozando la cabeza a Pablo, y que fue lanzada por el gendarme Héctor Jesús Guerrero, ¿no? Y en el expediente, además, ya se avanzó con lo que vendría a ser una especie de planimetría de los hechos. Se espera entonces, esto es lo importante, que el próximo 2 de septiembre concurra el gendarme Guerrero a prestar declaración indagatoria. Esto me parece que va a ser realmente muy importante. Pablo, mientras tanto, continúa con su recuperación. Mañana, según la familia, ahora vamos a escuchar, estuvo esta mañana el hermano de Pablo charlando con Ari Lijalad, lo van a intervenir quirúrgicamente, va a tener una nueva operación, ya tuvo muchas operaciones, la de mañana realmente va a ser muy importante. Ahí, por supuesto, en el hospital Ramos Mejía, donde estuvo desde el primer momento, luego salió un tiempito para recuperación, luego volvió nuevamente al hospital. Ahí le van a colocar una prótesis en la cabeza, y esto, según lo informa la familia, es un paso muy importante para su salud. Les propongo que escuchemos un poquitito de lo que contaba Emiliano Grillo, el hermano de Pablo, esta mañana con Ari Lijalad. ¿Ese Emiliano es hoy? Va a ser mañana, okay. A primera hora. Bien. Le van a hacer, son 2 operaciones en una, vendría a ser, porque le van a abrir del lado hemisferio izquierdo, por el mismo lugar donde la última operación de ese lado, o sea, la misma cicatriz, y del lado derecho. ¿Y él cómo está, Emiliano? ¿Cómo está de ánimo? ¿Cómo está en su actividad? Lo que quieran contar, digo. Él está bien, está de buen ánimo, está medio, se nota que necesita esta operación. Uh-huh. No está comiendo, está con sondas, que se está alimentando por sonda. Eso, bueno, como todo se sabe, todo lo que es un pinchazón son focos infecciosos, ¿no? Entonces, bueno, se está controlando eso, pero en definitiva él está bien, está de buen ánimo. Ayer nos estuvimos riendo bastante, pero bueno, le cuesta un poco hablar, ¿viste? Claro. Necesita la operación. Esperemos que con esta operación, a ver, no es matemático, es el cuerpo humano. El cuerpo humano no es 2 más 2, no es 4. Entonces, es una posibilidad que mejore. En la mayoría de los casos mejora, pero bueno, también existe la posibilidad de que, bueno, que no haya una gran mejoría como esperamos, ¿no? En principio, lo que se me ocurre decir es que es milagroso que Pablo, la recuperación de Pablo, que esté vivo,
Obviamente lo que está tratando de decir el hermano de Pablo, Emiliano, es que tiene muchas secuelas. Sí, obvio que va a tener. Sí. Que las va a seguir teniendo, que va a depender mucho de la operación de mañana y también de la recuperación que vaya teniendo, de la posibilidad de ir recuperándose, digamos, ahí, digamos, funciones neurológicas que evidentemente no se han recuperado todavía y que realmente sería muy milagroso que pueda. O sea, lo que está claro que da la sensación de que no va a poder volver a tener la vida como la tenía antes. Sí. Te iba a decir, le cagaron la vida, digamos, no, es muy, muy difícil decir esa frase, pero seguramente se la hicieron mucho más difícil. Eso sin lugar a dudas. Hablando de lo que va a suceder mañana con la operación, la familia, esto es importante, si pueden, replíquenlo. Imagino de todas formas que con la repercusión que tiene el caso de Pablo Grillo va a haber mucha gente solidaria que va a estar ahí al pie del cañón como siempre lo hacen. Igual no está mal siempre aportar. La familia de Pablo, sí, es verdad, está pidiendo dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Siempre que hay una operación, los bancos de sangre de los hospitales necesitan justamente de gente, para reponer, de gente que pueda donar para tener para la reposición. Así que hay que presentarse con DNI de lunes a viernes a las 8 de la mañana, ahí en el Hospital Ramos Mejía, esto es acá en la capital federal. No es necesario estar en ayunas, así que reiteramos el pedido que está haciendo la familia de Pablo Grillo para que el que pueda vaya a donar sangre para, digamos, poder, no solamente operar a Pablo, sino también para poder tener para reposición ahí mismo en el hospital. Vamos a cambiar de tema, vamos a contar que también se viene, como decíamos, esta semana es clave por un montón de cuestiones. De todas formas, creo que tenemos semanas claves, todas las semanas son claves, ¿no? Sí, pero... Pero esta particularmente... Esta viene jodida. Esta viene complicada, porque también hay que hablar de YPF. Atención con lo que eso me desayuné a la mañana, que estoy en vilo desde la mañana, se viene, ¿cuándo? Bueno, mañana, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York tiene que resolver si mantiene el fallo de la jueza Presca, de Loretta Presca, de no suspender la entrega de acciones de YPF mientras Argentina apela, o si da lugar al pedido de Argentina, es decir, la Corte tiene que ver si le da bola a Presca o le da bola a Argentina, que apeló esta medida, sí, que está respaldada además por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para postergar esta entrega. O sea, todavía no me saques nada. Además, falta la instancia de la Corte. O sea, por supuesto que falta la instancia de la Corte. Claro, Ahora claro. lo vamos a contar. Claro, si la Argentina pierde esta instancia, o sea, si la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dice, no, le doy la razón a Presca, hay una nueva instancia, o sea, Argentina podría ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos para ver si la Corte decide tratar este tema, ¿no? Sí. Bueno, en el medio, Presca, atención con esto, puede considerar al país en desacato. Vamos a recordar que ya condenó en primera instancia al Estado argentino para pagar una cifra que nadie sabe de dónde la sacó Presca. Sí, que es muchísimo. Un escándalo. Sí, sí, que una locura. Es que son 16.000 millones de dólares por el modo en que se expropió la petrolera, YPF, la petrolera de bandera, en el año 2012. Sí, ¿no? sí, Todo el sí, mundo sí. dice que la cifra es cualquier cosa. Sí, que igual se le pagó en ese momento a Repsol, pero bueno, esto es otra también, bueno, esas cuestiones, es una demanda que inician los esquenazis, también es todo raro, ¿no? Como que suele después, pasar. Que después se la compra este grupo Buford y bueno, y ahí estamos. ¿Qué pasará con esto? Bueno. Hace poco me enteré que esta Presca es la que reemplazó al juez Griesa, el famoso Griesa, el Y mismo claro, juzgado. es el de los fondos buitres, claro. Claro, El señor ese que, bueno, que estaba muy viejito. Un besito al cielo, Besito pero al bueno, cielo. sí, pero realmente hay que ser muy duro para Que tenía cara de ocupar ese- buitre, hay que decirlo, ¿no? Sí, el perfil, La verdad. la foto esa famosa de la sombra, ay, que en los años de 6, 7, 8. Ay, qué recuerdos aquellos. Vamos a cambiar de tema, después veremos qué pasa entonces mañana. Nos vamos a enterar qué pasa con esta decisión judicial en los Estados Unidos. Pero vamos a hablar de la economía, de los balances de las empresas, pero no de cualquier empresa, de las principales empresas de la Argentina, a las que sorpresivamente no les está yendo bien.
dan rojo. Atención con lo que está pasando con el balance de las empresas. El desplome de ventas registrada en el consumo masivo generó que justamente esos balances presentados por las principales empresas alimenticias hayan arrojado resultados tremendamente negativos. A saber, ¿de qué estamos hablando? Firmas como Ledesma, el ingenio Ledesma, Mastelone, Molinos, 3 empresas emblemáticas de la Argentina, de las más grandes, si no las más grandes, evidentemente alimenticias, que sufrieron pérdidas significativas en los últimos meses. Las principales compañías de consumo masivo no solo venden menos que antes, sino que además comprimieron sus márgenes de rentabilidad. Esto no me preocupa demasiado, Bueno, ¿no? Porque sí, la verdad sí, que siempre, es evidente. Pero... siempre ganaron muchísimo estas empresas, ya lo sabemos. Sí. Pero sí, bueno, de todas formas esto marca, digamos, un punto importante, digamos, de quiebre en la economía argentina que evidentemente no repunta. Ya te acordás que contábamos el número que había registrado la CAME de la baja de consumo intermensual, o sea, en comparación con el mes anterior, Sí. la caída del 6% en consumo es una barbaridad. Realmente es una barbaridad. Por eso no llama la atención que esté pasando esto, porque bueno, obviamente cuando uno habla de la baja de consumo, habla de este tipo de consumo. De los alimentos. Sí, fue tremendo, no sé si lo llegaste a ver, hubo una cosa de esas que se arman en Twitter, una usuaria que preguntó, inocentemente, claramente ella lo dice, con la intuición de ver dónde estamos parados. A quienes están buscando laburo. Preguntó, ¿qué guita por cuántas horas les ofrecen? Las respuestas explican todo esto que está, de lo que estás hablando, de por qué a Mastellone y Molino de la Plata, o sea, 3 de las principales 5 empresas alimenticias del país están con números rojos. Mucha gente, sobre todo pibes que están buscando primero laburo, 350, 400 lucas por 8 o 9 horas. 8 o 9 horas, claro. Por día. Es imposible realmente. De 8 o 9 horas por claro. día, digamos, y en general son entre 5 y 6 días por semana, ¿no? Sí, Muchas veces. por lo general, sí, muchos de esos laburos con solo un franco semanal, digamos, pero bueno, incluso con 2 francos semanales es una locura, 8 horas de laburo, 9 horas de laburo por 350 lucas. Sí, alguien que gana esa guita, ¿qué es lo que puede ir a comprar? Claro, y la verdad que puede bastante comprar, poco. que puede consumir. Que el 60% de los que respondieron a ese tuit estaba por abajo de las 750 lucas. Es impresionante, ¿no? Hoy hay una expo trabajo ahí en el CENAR Media. Impresionante la cantidad de gente que había, impresionante, pasé por ahí hace un ratito nada más, pero bueno, esto es, en octubre creo que se hace la grande acá, la Expo Trabajo en la Rural, y es realmente impresionante la cantidad de gente que está buscando laburo y evidentemente también habla de eso, ¿no? De la falta de laburo, y cuando falta laburo lo que suele pasar es que tenés que terminar agarrando la mierda que te ofrecen, básicamente. Un par de ejemplos para no marearlos con el tema de las empresas que están dando en rojo. Mastelone, entre enero y junio de este año, registró una pérdida neta de casi 900 millones de pesos. Y Molinos, que es de Pérez Compán, entre enero y junio de este año acumuló una pérdida de 9.485, no, mentira, más, casi 20.000 millones de pesos de pérdida neta acumulada desde enero hasta ahora, hasta junio de este año. Así que la verdad que impresionante. Ahora vamos a pasar de las grandes empresas a las pequeñas y medianas empresas, porque las pymes... Ahí están bárbaros. No, ahí están, o sea, se profundiza cada vez más peor. El quiebre también, cómo están perdiendo mercado a manos de los importados, obviamente. Tampoco para sorpresa de nadie, esto ya lo vivimos, lo decimos una y otra vez, yo no sé cuántas veces vivimos esto. Pero es evidente que cuando se abre, bueno, desde la dictadura para acá, que fue la dictadura Menem y con Macri también. Sí, claro. Así que, bueno, esto sería el Reloaded ahora. Abiertas las importaciones, es que
¿Alguien sospechaba que podía pasar alguna otra cosa con las pequeñas y medianas empresas? No, está y claro, claramente no. no. Así que el 33% de las pymes industriales perdió mercado a manos de productos importados durante el segundo trimestre con relación al periodo anterior. Esto es un informe que acaba de lanzar y de publicar el reporte de la Fundación Observatorio PYME, un estudio que se hizo a 407 empresas, y las pymes, según este informe, dicen que se sienten amenazadas por la importación. El número subió a 45%. Las pymes que se sienten amenazadas por la apertura de las importaciones sube al 45%, lo que representa el nivel más alto desde 2007, mientras que el 33% afirma que directamente perdió mercado. Ya no es una amenaza, sino que perdió mercado. La segunda marca más importante desde el primero, o sea, el segundo número más importante también desde el primer trimestre del año 2017. Fíjate estos números, Gerard. Sí. Mira, el 51% de las empresas textiles y calzado resignó mercado. Esto La es mitad. porque las más perjudicadas claramente están siendo las, principalmente las textiles, se le suma también el calzado, Sí, ¿no? sí, bueno, todos conocemos gente que está comprando un Shane y todas esas cosas, ¿no? Exactamente. El 42, los que pueden además, porque Sí. si no directamente hay gente que directamente no puede No comprar. puede comprar, sí. Es verdad que igual se reemplazó mucho porque realmente es muy difícil de competir, los precios son muy baratos. Sí, la verdad que son muy baratos. De todos, no sé, la verdad que yo no compré nunca. No, pero- yo tampoco compré, pero bueno, sé que me han dicho, mirá esto, no sé qué. Sí, la verdad que decís, bueno, son precios baratos. Evidentemente. Bueno, sigue, decíamos, las textiles y calzado, las más perjudicadas, sin lugar a dudas. Le sigue la metalmecánica, el 42% de las pymes metalmecánica, el 37% en caucho y químicos, 31% en muebles y madera y el 10% en el sector de alimentos y bebidas. La verdad que esto habla del derrumbe de la economía, como mencionábamos, ¿no? Con este panorama. Lo que está pasando con las principales empresas alimenticias de este país y además, bueno, el sector pyme que evidentemente está cada vez más golpeado. Y hay en este contexto, ya que estamos hablando de economía, mucha preocupación por lo que pueda pasar de cara al Día de las Infancias, que es otro de los... Decí Día del Niño que se va a enojar Feynman, está corriendo por Twitter a serio? todos los que dice Día de la Niñez, Día de las Infancias, porque, viste, por decreto el gobierno Sí, decretó claro, que era Día del el niño. Entonces Feynman es su principal actividad. Hoy día es el tema que más le interesa a la República Argentina, ni PF, ni la deuda externa, no sé qué, es que digan Día del Niño y no No Día le de las muestren Infancias. esto a Feynman, nosotros seguiremos diciendo el Día de las Infancias. Bueno, esto es el próximo domingo. Son esos momentos en los que, bueno, las diferentes empresas, sobre todo de juguetes, tienen como, viste, esos mojones, que vos decís, Sí, bueno, claro. llego como a una islita, así, bueno, vengo con la lengua afuera, viene el Día de las Infancias, el Día de las Niñeces, el Día del Niño, de la Niña, como quieran llamarlo, y es como por ahí un respiro. Bueno, la industria del juguete está viendo con preocupación un nuevo año de baja en la cantidad de ventas, a lo que se suma ahora la cantidad de que, nuevamente, importados. Ah, claro, Claramente. sí, sí. Que esto dificulta muchísimo la recuperación del sector después de haber tenido un 2024 pésimo. O sea, vienen la industria del juguete de un 2024 pésimo. A esto se le suma la apertura indiscriminada de Sí. bueno, de todo. De importaciones. La importación todo de tipo, sí. todo, y esto incluye juguetes, bueno, más la caída del consumo, ¿no? La poca posibilidad que tiene la gente de gastar. Así que hasta ahora las ventas están siendo muy modestas, según releva también la Cámara del Juguete. Sí, es que nada indica que vaya a ser diferente. O sea, no hay ningún indicador ni por ingresos, ni por mejor competencia de las empresas nacionales, ni por falta de, digamos, cese de importación. Digamos, no hay nada que indique que vaya a mejorar. Exactamente. Bueno, el único canal que registró una suba, y en este caso significativa, es el online, o sea, las compras que se hacen online, un 30% interanual según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. Una cifra, bueno, bastante impactante, teniendo en cuenta que esta modalidad de compra representa solo un 20% del volumen del total. O sea, bastante impactante, o sea, vamos a ponerlo en estos términos. De impacto relativo,
porque las compras que se hacen online representan solo el 20% del total de las compras de la Cámara del Juguete, ¿no? Claro. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. Este domingo es el Día de las Infancias y las perspectivas realmente no son muy buenas. Vamos a cambiar de tema. De todas formas vamos a seguir hablando de alguna manera de economía y esto impacta de lleno de la macroeconomía a la microeconomía de las casas directamente. Y este informe que es tremendo, creo que tampoco está sorprendiendo a nadie, pero cuando uno lo lee, lo ve, el impacto sigue siendo el mismo. Sí. Una de cada 2 familias cordobesas suspendió una comida diaria. Un informe del Centro de Almaceneros de Córdoba, que viene haciendo este laburo hace un montón de tiempo. ¿Y qué indica este informe? Que pese a que la inflación de julio fue del 1,5%, o sea, relativamente baja, hay cada vez más problemas para acceder a la canasta básica alimentaria. Así que en base a una encuesta que hicieron en 2.500 hogares de la provincia de Córdoba. Reiteramos, este es un informe que hace todos los años el Centro de Almaceneros de esa provincia, con índices que muestran que... no sabía ese dato, que era Sí. algo que se hacía todos lo los hacen años. habitualmente, sí. Mira. Sí, lo hacen habitualmente. Bueno, muestran que Porque está... ese también era una... Nada, viste, las boludeces que se leen en Twitter, que lo vi, supongo que ahora vas a pasar el video, pero bueno, de la presidenta de la Cámara de Almaceneros, pero se hablaba, ¿quiénes son la Cámara de ¿Qué le dijeron? Almaceneros? Para hablar de estadística, qué sé yo, de dónde sacan eso, y bla, bla, bla. Sí, lo hacen todos los años. Lo hacen todos los años. Lo hacen ok. siempre. Bueno, decíamos, 2.500 hogares relevaron en la provincia de Córdoba, lo que muestra, por supuesto, este aumento que estábamos mencionando en la inseguridad alimentaria. Fíjense los números concretos. El 57,8% de los hogares no accedió satisfactoriamente a la canasta básica alimentaria y el 72,5% de quienes pudieron acceder lo hicieron gracias a la asistencia estatal, como, bueno, a través de, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo, o sea, la AUH, y la tarjeta alimentaria. Efectivamente, vamos a ver lo que decía la gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanessa Ruiz. Una canasta básica necesitamos de 1.493.330 pesos, la canasta básica total, y con ello no caer bajo la línea de pobreza. Y para alimentos, canasta básica alimentaria, y para no caer bajo la línea de indigencia se requieren 794.384 pesos, solamente destinados para alimentos. También para la familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 menores, y ciertamente es un monto muy importante. Hoy estamos hablando de un 50,1% de las familias que debió suspender alguna ingesta. Según nos manifiestan ellos mismos por las encuestas de hogares que les realizamos, es que generalmente desaparece la cena, con un hábito que se merienda más tarde en pos de, suplir directamente la cena. El 30,7% en algún momento de los hogares sintió hambre y no pudo satisfacerlo. El 16,9% en algún momento de estos algún hogar se quedó sin alimentos. 18,9% también nos manifiesta. Bueno, impresionante, la verdad, estas cifras, no porque no intuyamos todos nosotros que esto está sucediendo permanentemente, lo que pasa es que cuando se ve en números concretos por relevamientos que se acaban de hacer, como este que mencionábamos, no deja de impactar, no deja de doler. Además, insistimos con esa noticia, 1 de cada 2 familias cordobesas suspendió una comida diaria. Me parece que hay que quedarse con esa información, ¿no? Sí, bueno, todos los datos que arroja esta encuesta son terribles, pero bueno, es como lo... Cambiamos de tema y vamos a ver qué es lo que sucede con el INTA, que pese al rechazo del Congreso del decreto que había firmado Milei, que desregulaba, que centralizaba, que le sacaba la autarquía, la autonomía tanto al INTA como al INTI, comienza a suceder lo que muchos temían, que es esta furia que tiene el gobierno de Javier Milei con sobre todo estos 2 institutos, tanto el INTA como el INTI, y bueno, este rechazo que hace el Congreso al decreto que, recordamos, sucedió
la semana pasada en ese famoso 12-0 Sí. que mencionábamos. Esto tiene que pasar al Senado. Es bastante probable que finalmente esto suceda. Esto sí no tiene vuelta atrás. Porque el decreto, luego que es rechazado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, no tiene forma de vetarse. Listo. O Claro. sea, se dio de baja el decreto. Sí. No, esto no es como una ley que mi ley la puede vetar o un proyecto de ley que Se puede le insistir, sí. No, esto es un decreto que el Congreso, las dos cámaras del Congreso dan de baja. ¿Qué podía pasar? Y bueno, que empiece a desguazarla, que empiece a desfinanciarla cada vez más porque no puede hacer otra cosa. Evidentemente, pese, entonces, como decíamos, que la Cámara Baja rechazó el decreto por el que Milei había efectuado un ajuste muy intenso en INTA, el presidente ahora avanza con un nuevo achicamiento del organismo con un nuevo decreto. O sea, ya visto y considerando que el que firmó anteriormente está en vías de extinción, porque insistimos, ahora seguramente esta semana va a haber sesión. Hoy nos decía Mariano Recalde, importante esto, el senador, que probablemente este jueves ocurra lo mismo que ocurrió en la sesión pasada. Es que, aunque no haya un orden, un llamado a sesiones, los senadores, si tienen quórum, el quórum necesario, puedan ellos directamente comenzar a sesionar, más allá de que no haya un llamamiento, digamos, de parte de la presidencia del Senado, ¿no? O Sí. sea, ellos mismos, listo, se sientan en sus bancas porque ustedes saben que el cronograma del Senado Es lo que pasó estipuló, aquella vez, estipuló que todos los jueves tiene que haber sesión, que el Senado tiene que sesionar, y bueno, viste, considerando que todos los jueves pueden sesionar, ahí entonces Si hay los senadores quórum, van, se se sientan, sesiona. hay quórum y empiezan a sesionar. Claro. ¿Qué puede pasar? Que finalmente le terminen dando de baja a este decreto. ¿Qué hace Milei ahora? Firma otro decreto. Otro decreto, que ese era la verdad, esta mañana lo dijo Recalde, dice, la verdad que sería como irrisorio que esto pase, sería ridículo, ya estamos acostumbrados a que estas cosas puedan pasar, pero sería una locura. Bueno, acaba de suceder. Bueno, concretamente Milei firmó la eliminación de la Dirección Nacional del INTA en el marco del proceso de reestructuración que inició en julio. Bueno, lo que temíamos está pasando. La furia de Milei hace que finalmente estemos viendo situaciones muy rayanas a lo inconstitucional. Sí, no lo puede cerrar oficialmente, lo vacía para que carezca del sentido del organismo, digamos. Básicamente es eso. Y por otra parte, mientras ya vamos llegando casi al final de este repaso, se suspendió la privatización de trenes. Va a destinar el gobierno más de 52 millones de pesos en obras y compra de maquinarias. Se trata de las inversiones de capital que proyectó el Ministerio de Economía para la empresa este año, en este 2025, que ella transformó en una sociedad anónima. El Ejecutivo no tiene previsto ninguna venta de activos ni concesiones de tramos para los próximos meses. ¿Y qué argumenta? Que la empresa no es rentable para el sector privado. Por el momento solo va a avanzar con la privatización del Belgrano Cargas. Atención entonces, el gobierno por lo menos le pone una pausa a la privatización de Es trenes rarísimo igual argentinos. esto, Claro que es rarísimo. la noticia esta, porque el gobierno va a poner 57 palos para después venderlo, o sea, va a recuperar esa plata con la venta. Es la pregunta, O le hará algún favor a algún amiguchi, al ¿no? comprador, sí, claro. Algún amiguchi. Bueno, veremos, después lo sabremos. Me inclino más por la segunda, igual, ¿eh? Si me preguntan a mí, no sé si querían saber mi opinión. Últimos temas. Vamos a hablar nuevamente de esta disputa, de este berrinche espantoso que está teniendo Milei en la causa que le inicia Ian Moche. Vamos a recordar que anoche supimos que Milei, a la tarde en realidad, que se vuelve a negar a bajar ese tuit tan agraviante para Ian Moche, para su familia particularmente, y esto marca, bueno, primero lo infantil, digamos, del pensamiento de Javier Milei, digamos, con esto, pero también atención porque lo que puede pasar judicialmente con esta causa particularmente puede tener, digamos, consecuencias directas en otras causas. Veamos qué es lo que está pasando.
Esto tiene que ver con una nueva presentación judicial que hace Javier Milei, donde otra vez intenta despegarse de la descalificación que desató contra Ian Moche. Recordamos este chico que es influencer, que además es divulgador sobre, digamos, cuestiones que tienen que ver con el autismo. Él mismo padece autismo. Activista autista, así se define. Activista autista. Que acusó al mandatario de haberlo insultado y que le pidió... no, dije Panuelo porque pensé que ibas a hacer la historia. No. Porque, claro, acordémonos que todo empieza con el programa de Mati Colombati en Gelatina, cuando Ian Moche y la madre cuentan que es Panuelo, que es el titular de la Andis, que ocupa ese cargo con el único pergamino de haber sido abogado personal de Milei, o sea, nada que ver con los temas de discapacidad, recibe a Ian Moche y la madre. Y lo que cuentan Ian Moche y la mamá en esa nota con Mati es que el señor Españolo le dijo el Estado no tiene la culpa de la discapacidad de su hijo. Exacto, nosotros no tenemos por qué hacernos cargo. Después lo invita de vuelta a Paulino y a la mamá, Paulino Rodríguez. Paulino Rodríguez, el periodista. El periodista de La Nación Más, y ahí es que Milei, haciendo una cuestión que suelen hacer los libertarios, que siempre tienen esa cosa de Chad, de súper machos y no sé qué, pero tienen una cosa muy de cagón, que es escribir textos deliberadamente ambiguos en Twitter, para que cuando vos le digas, estás diciendo una barbaridad, sos un hijo de puta, te dicen, ¿cómo fue cuando fue lo de los tanques al Congreso? Que después todos no, dijimos los tanques de agua y no sé qué. Sí, bueno, es un modus operandi de los libertarios en Twitter, ser ambiguo, entonces ahora, eso es lo que pasa que Milei retuitea uno de estos tweets a Ian y a Paulino. A Paulino, entonces lo que finalmente termina sucediendo es que Ian Moche, su familia, se sienten agraviados, insultados y le piden públicamente a Milei que baje este tuit. Milei no lo hace. Esa es la demanda, digamos. No es que le van a presentar una demanda por calumnias, por injurias. No, que baje el tuit. Ni siquiera es vinculante con que tiene que aprobar la emergencia en discapacidad. O sea, tampoco tocan el déficit, nada de lo que le supuestamente... No, absolutamente. Bueno, como él se niega, ahí sí van a la justicia, entonces, bueno... lo que hace ahora Javier Milei es apelar la decisión de la justicia en primera instancia, que le dice, che, bajá el tuit. ¡No lo borro! No lo voy a borrar. No lo voy a borrar. Bueno, presentó un escrito, así que Milei se ampara en el derecho a la libertad de expresión. Argumenta que sus cuentas en las redes sociales son personales y no lo representan como presidente. Este es el meollo de la cuestión. Este es el meollo de la cuestión. Si las cuentas son personales o no. Hoy hablábamos con Franquito Misraji, que hoy seguramente a la tarde también lo va a contar. ¿Qué es? Pone en el escrito su domicilio. ¿Qué domicilio? El de la Quinta de Olivos. Entonces, maestro, si vos vas a poner de domicilio la Quinta de Olivos, la quinta presidencial de Olivos, sos presidente. Entonces no podés estar argumentando que es un hecho individual y que tus redes sociales son personales, de ninguna manera. Y además esto puede tener implicancias muy importantes en otra causa, que es la causa Libra. Porque también se ampara, la defensa de Javier Milei se ampara en el hecho de decir, él tuiteó como ciudadano común y no como periodista. Lo mismo está diciendo acá. Por eso es importante qué es lo que resuelva la justicia. En este caso, cosa que tiene que hacer el día jueves. Tiene 48 horas. Así que el día jueves vamos a saber cómo se resuelve este tema. Aparte es tan pueril el argumento. Primero, él tiene un tilde gris al lado de su nombre, que es de Javier Milei, con un tilde gris. Y si vos te metés en ese tilde gris, lo que significa, según la cuenta X, digamos la red social X o Twitter, this account is verified because it's a government or multilateral organization account. Esta cuenta está verificada porque es un organismo de gobierno o multilateral. Exacto, ahí lo dice. Claramente, o sea, no hay mucho que explicar. No hay que darle demasiada vuelta, pero por eso va a ser importante lo que resuelve la justicia ahora en 48 horas. Y una cosa que rescatamos hoy, que hace poco en la Fundación Faro, cuando habló en la Fundación Faro, que fue creo que la semana pasada, o si no, como mucho la anterior, él dijo, prácticamente una confesión, dice...
Bueno, estaba hablando de la batalla cultural de otra cosa, pero en el medio de esa charla dice, bueno, ahora también tengo que entender que mi palabra como presidente tiene mucho más peso que la que tenía que cuando era un ciudadano común. 1 año y medio le costó darse cuenta de esto. Bueno, ahora la justicia te lo va a decir, Javier Milei. Sí, además del otro argumento también, totalmente, o sea, estás hablando de un pibe de 12 o 13 años, no sé si cumplió los 13, con autismo, que dice que por ser activista, medio lo mismo que le replicaba a Lali Espósito, si te gusta el durazno, bancate la pelusa, si vos me criticás a mí, vos te tenés que bancar que te insulten o que te digan lo que quieran. Lo mismo dice de un nene. Sí, vamos a escuchar lo que decía Ian Moche esta mañana. Habló también con Ari Lijalad acá en el Destape. Él dijo hay límites que él no respetó y no me voy a quedar parado frente a la injusticia. Vamos a verlo, pero antes le pido que presten sobre todo atención a la adultez que demuestra el niño y la infantilidad o el infantilismo que demuestra en todo caso el presidente de la nación. Ayer preparamos bizcochitos con mamá, que ayer fue cuando nos enteramos de la noticia, pero bueno, o sea, con todo esto que te quería decir, nada más lo que te quiero decir es que estoy bien. Sí, fue una noticia difícil, pero yo lo que creo es que cuando el presidente opina esto de que él usa libertad de expresión, yo le diría, bueno, la libertad de expresión es democracia, y la democracia significa que vos podés hacer determinadas cosas, pero tenés que respetar otras determinadas reglas. O sea, lo que él está haciendo al publicar ese tuit diciendo que yo estoy del lado del mal, es básicamente creer... ¿Estoy llamando? Uy, hola. Básicamente esto de que el problema es con respecto a lo del presidente, que él está usando de la libertad de expresión que tiene. Y no es así. Y eso es algo que está en la Conferencia de los Derechos del Niño, en la Declaración de los Derechos Humanos. Hay límites, él no los respetó, yo no me voy a quedar parado frente a la injusticia, yo voy a poder parar las cosas. Y lo que nos habían dicho es que todo lo que tiene que ver con la justicia, la justa injusticia, tal vez pueda llegar a contestarnos en unas 48 horas o ya 24 casi. Y la cuestión es que no, nada. Lo que te quería decir era que esperemos que la respuesta sea buena y nada, te agradezco por los segundos que nos has dado. Es tremendo. Pero en serio te digo, o sea, me pasa eso que vos lo escuchás hablar a Ian Moche, decís, es tan sensato lo que dice, digamos, con tanta verdad además, decir, con mucha tranquilidad. Nosotros no queremos hacerle daño a nadie, nosotros ni siquiera es que, por eso insisto, digo, ni siquiera es que le iniciaron una causa por daños, perjuicios, por injurias, por calumnias, por lo que quiera. Nada, le están pidiendo que baje un tuit. Porque eso lo perjudica a él, porque él se siente perjudicado por ese tuit. Sí, que además... Bueno, digo, Ian se hace medio famoso, viral, cuando mucho más chico, cuando todavía era un nene, va al programa de Feynman y ahí le explica a Eduardo Feynman, que después se lo olvida el boludo de Feynman, que él le cuesta captar las metáforas y la forma que tienen a veces de referirse a los temas. Entonces, imagínate un pibe que le cuesta metaforizar las cosas, que lo estén agrediendo de esa forma, ¿cómo lo puede llegar a afectar? Bueno, último tema nacional, un poquito de rosquita, porque bueno, estamos en el medio de la campaña también, ya empezó, como dijo en algún momento Axel Kicillof, la campaña bastante roñosa que ha comenzado. Hay que decir que en relación a las elecciones bonaerenses, La Libertad Avanza ya tiene su primer acto de campaña formal con el eslogan Kirchnerismo nunca más. Ahí acaban de anunciar oficialmente que van a lanzar la campaña en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre, ahí en el Club Atenas. Esto va a ser el próximo jueves 14 de agosto, o sea, pasado mañana a las 5 de la tarde, ahí en la ciudad de La Plata. Ahí va a estar Javier Milei, obviamente.
no hay otra forma de que puedan hacer campaña sin Javier Milei, porque la cara es Javier Milei, porque lo único que tracciona, evidentemente, sigue siendo la cara de Javier Milei. Así que ahí va a estar, Sí. por supuesto. Igual no le tienen tanta fe la cara de Milei porque No. Siguen con el antikirchnerismo igual también. Bien No, adelante, están a full, ¿no? Nuevamente, esto lo que veíamos recién ahí en el flyer, ponelo de vuelta si querés. Ahí está tuiteado por la cuenta de X del propio partido, con la imagen nuevamente del evento, etcétera, etcétera. Y otra vez utilizan la misma tipografía del nunca más, alusiva a los crímenes de la dictadura militar. Obviamente Sí, volviendo a una analizar la consigna, provocación, la sí. provocación que se ve que entró, porque bueno, viste cuando ellos se dan cuenta que provocaron y que esa provocación Cuando genera conversación. tuvo su efecto, van a seguir, pero hasta que, bueno, en algún momento la cuestión se calme. Obvio, por eso fue tan interesante lo que dijo Estela, de seguir de largo, directamente. Estela Carlotto sigue de largo, así que hay que seguir de largo. Este jueves, entonces, Milei va a La Plata. Primer acto de campaña, lanzamiento de campaña en la provincia de Buenos Aires de cara al 7 de septiembre. Y vamos terminando con una información internacional. Eso Sí. es un dato que después te voy a sumar en lo de la lupa y qué sé yo, pero no va a estar en el cierre, quizás, porque por una cuestión, cosas de rubias de Milei. No me digas. Pero se confirmó que a partir de más o menos, creo que el 5 de septiembre, va a estar de gira por Estados Unidos. Así que... ¿Cómo? ¿El que no va a estar acá para las No elecciones? no va a estar acá para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, no va a estar acá seguro, pero lo que se estima, no Ni sé, siquiera va a estar para el cierre. Salvo que adelanten el cierre de campaña, creo que al 4 o al 3, no podría estar en el cierre de campaña, siendo la principal figura de la campaña, como hemos mostrado recién. Suerte con eso, entonces. Última información internacional y ya con esto terminamos. Australia se suma a los países que van a reconocer al Estado palestino en septiembre. Atención, porque esta es una información realmente importante, interesante. Ahí el ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que su gobierno va a reconocer al Estado de Palestina en la ONU. Esto, bueno, se siguen sumando algunos países. Esto ocurrirá en septiembre como parte de, según dicen, esfuerzo global coordinado para impulsar la solución de 2 estados al conflicto palestino-israelí. La decisión de Australia se suma a la de Francia, a la de Canadá y a la del Reino Unido, que fueron anunciadas días atrás. Esto va a ocurrir entonces en el mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU, a ver qué es lo que sucede finalmente, si se puede o no declarar el Estado de Palestina. Con esto nosotros vamos cerrando, obviamente lo hacemos con la información del tiempo. Maldita suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.